En Oriente Medio, la palabra paz parece un espejismo. Allí donde nació la historia, hoy florecen conflictos que no dejan de escalar. Y uno de ellos, el que más alarma al mundo entero, es el que enfrenta a Israel contra Irán. Una rivalidad que no es nueva, ni superficial. Es profunda, política, religiosa y sobre todo, letal. Pero para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que rebobinar la historia. En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, se fundó el Estado de Israel. La comunidad internacional lo respaldó, pero sus vecinos árabes no lo aceptaron. Egipto, Siria, Jordania, Irak, todos lo vieron como una imposición extranjera. Sin embargo, hubo un país que no se unió a esa hostilidad inmediata: Irán. Bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlaví, Irán no solo mantuvo relaciones con Israel, sino que incluso cooperó militarmente. Ambos compartían enemigos comunes, y esa alianza tenía sentido, por un tiempo. Todo cambió en 1979. La revolución islámica transformó por completo el panorama. El Shah fue derrocado, y en su lugar se instauró una teocracia chiita liderada por el ayatolá Jomeini. Con ese giro, Irán no solo rompió relaciones con Israel, lo declaró enemigo mortal. Jomeini fue claro: Israel era un cáncer que debía ser erradicado. Se cerró la embajada israelí en Teherán, se abrió una embajada palestina, y el apoyo iraní comenzó a fluir hacia todo grupo que quisiera eliminar al Estado judío. Desde la OLP hasta Hezbollah, Hamas o la Yihad Islámica, y a partir de ahí empezó una guerra sin frentes, sin ejércitos enfrentados cara a cara, pero igual de mortal. Israel tampoco se quedó de brazos cruzados, desarrolló una red de espionaje mundial, impulsó ciberataques, y ha sido señalado en múltiples ocasiones como autor de asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes. Todo para evitar que Irán logre el objetivo que más teme Tel Aviv: una bomba atómica, porque Irán lleva años enriqueciendo uranio. Oficialmente dice que es para uso civil, pero la realidad, según Occidente, es que está a un paso de tener armas nucleares, y si eso sucede, el equilibrio en la región podría romperse para siempre. Por eso, Israel ha actuado de forma preventiva. Con el apoyo tácito de Estados Unidos, ha bombardeado instalaciones nucleares, ha desplegado virus informáticos como el Stuxnet, e incluso ha eliminado a figuras clave del programa iraní. Todo con un solo objetivo: frenar a Irán antes de que sea demasiado tarde. Pero en octubre de 2023, algo cambió. Hamas lanzó un ataque brutal contra Israel, causando cientos de muertos y rehenes. La respuesta israelí fue devastadora. Gaza fue bombardeada sin piedad. Y mientras eso ocurría, Irán, principal aliado de Hamas, comenzó a mover sus fichas. Milicias en Irak, los hutíes de Yemen, Hezbollah en Líbano, todos comenzaron a hostigar a Israel. La tensión subió, los misiles empezaron a caer, las amenazas cruzaron fronteras, y aunque Israel e Irán no se atacaban directamente, todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Ese momento llegó el 1 de abril de 2024, cuando un bombardeo israelí destruyó un edificio diplomático iraní en Siria, matando a un alto comandante. Irán prometió venganza, y cumplió. Lanzó una ofensiva con drones y misiles en una acción coordinada con sus aliados. La mayoría fue interceptada, pero el mensaje quedó claro: el pacto de no agresión directa había terminado. Israel respondió con precisión quirúrgica. Atacó zonas estratégicas cerca de instalaciones nucleares en Isfahán. Los dos países, como boxeadores expertos, se golpeaban, pero sin llegar al knockout, porque ambos sabían que una guerra abierta tendría consecuencias impredecibles. Pero el equilibrio se rompió por completo cuando Israel decidió ir más allá. En una operación llamada Rising Lion, lanzó más de 200 aviones de guerra, infiltró drones y eliminó a figuras clave del gobierno iraní. Murieron científicos, comandantes y altos cargos militares. Teherán quedó en shock. El gobierno israelí no lo negó. Al contrario, anunció que la operación continuaría, y aquí es donde todo se vuelve más peligroso, porque Irán respondió con más de 180 misiles balísticos. Muchos fueron interceptados, pero otros impactaron en territorio israelí. Estados Unidos y Jordania participaron en la defensa. Europa, como siempre, pidió calma. Arabia Saudí condenó el ataque, pero no cerró su espacio aéreo. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que no hubo fuga radiactiva, pero eso no tranquilizó a nadie, porque el temor no es solo a una guerra, es al momento en que Irán logre su bomba, y cuando eso pase, todo cambiará para siempre. Pero esto que estamos viendo no es solo un problema entre Irán e Israel. El resto del mundo ya está sintiendo las consecuencias, aunque no todos quieran admitirlo.
Porque cuando un misil cae en Medio Oriente, la onda expansiva no se detiene allí. Cada explosión, cada amenaza nuclear, cada palabra lanzada por un presidente afecta directamente a la economía global, al precio del petróleo, al comercio y hasta a la estabilidad mental colectiva. El temor a una guerra a gran escala entre Irán e Israel ya está provocando caídas en los mercados internacionales, movimientos en las divisas y tensión en las bolsas de valores. Y si llegara a estallar un conflicto directo de gran intensidad, los efectos serían devastadores. El precio del petróleo se dispararía, afectando desde el transporte hasta la comida en todo el planeta. Las rutas comerciales que pasan por el estrecho de Hormuz y el canal de Suez podrían quedar bloqueadas. Y lo más grave, una guerra así podría involucrar indirectamente a potencias como Estados Unidos, China o Rusia. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿De verdad estamos preparados para un escenario así? Porque si Irán llega a construir su bomba nuclear, la balanza de poder en Medio Oriente cambiará radicalmente. Arabia Saudita no se quedará atrás. Turquía, posiblemente tampoco. Y lo que hoy es una rivalidad indirecta, se puede convertir en una carrera armamentista como la que vivimos en plena Guerra Fría, con una diferencia clave. Hoy los misiles no tardan horas en llegar a destino, sino minutos. Además, un ataque nuclear, por limitado que sea, no tiene punto de retorno. El mundo entraría en un estado de alerta permanente. Las inversiones se detendrían, los flujos migratorios se descontrolarían y la diplomacia dejaría de funcionar. Pero la guerra no solo destruye con bombas, también destruye con miedo, con pobreza, con desplazamientos forzados. Ya hoy hay miles de personas huyendo del sur del Líbano, de zonas rurales en Siria, de barrios enteros en Gaza. Y mientras tanto, en Israel, más de 90.000 ciudadanos han abandonado sus hogares cerca de la frontera norte, buscando refugio ante posibles ataques de Hezbollah. Y aquí es donde la guerra empieza a tocar tu vida. Sí, la tuya. Porque aunque no vivas allí, todo está conectado. ¿Crees que el alza en los precios de los combustibles no tiene relación? ¿O que los alimentos que llegan a tu supermercado no dependen de rutas que ahora mismo están amenazadas? ¿O que la estabilidad de tu moneda local no se ve afectada por los temblores que produce este conflicto? Y mientras los gobiernos se reúnen, lanzan comunicados diplomáticos y hablan de paz, los ejércitos se arman, los científicos enriquecen uranio y los líderes radicales preparan discursos de venganza. Hay una tensión latente que ya no se puede ocultar. Y lo más inquietante es que las reglas del juego han cambiado. En el pasado, las guerras eran entre naciones. Hoy, las guerras también se libran en el ciberespacio, en redes sociales, en los mercados bursátiles y hasta en la desinformación que circula todos los días. Un ataque cibernético bien dirigido puede dejar sin electricidad a un país. Un sabotaje informático puede alterar resultados electorales o causar caos financiero. Y eso ya está pasando. Mientras tú estás viendo este video, hay hackers trabajando para desestabilizar al enemigo desde la sombra. Hay drones sobrevolando instalaciones nucleares. Y hay negociaciones secretas que podrían cambiar el mapa de la región en cuestión de días. Pero quizás lo más peligroso de todo no son las bombas, ni los misiles, ni siquiera las armas nucleares. Lo más peligroso es el odio acumulado, el que se transmite de generación en generación, el que justifica la muerte del otro, el que se camufla en discursos nacionalistas, religiosos o defensivos, pero que en el fondo solo alimenta un ciclo eterno de violencia. Y aquí es donde el conflicto deja de ser algo lejano, porque lo que está pasando entre Israel e Irán es el reflejo de un mundo que ha perdido la capacidad de reconciliarse. ¿Qué pasará si cae el régimen iraní? ¿Qué pasará si Israel cruza una línea que ni siquiera Estados Unidos puede defender? ¿Y qué pasará si en el medio de esa disputa otros países deciden aprovechar el caos para avanzar en sus propias agendas? Porque no se trata solo de lo que pasa allá, se trata de lo que nos puede pasar a todos si seguimos ignorando el riesgo de jugar con fuego en un mundo tan volátil. Al final, este conflicto no es una guerra más en Medio Oriente, es una señal, una advertencia, un espejo, uno donde, si miramos con atención, veremos que las guerras del futuro no se van a parecer a las del pasado, serán más rápidas, más tecnológicas, más impredecibles y mucho más humanas en su dolor. Y si esto te sorprendió, espera a ver lo que viene. En este canal te contamos todo lo que no sabías, lo que pocos explican y lo que no te imaginas que pasa detrás de los temas más impactantes del mundo. Suscríbete y activa la campana para descubrir los datos que te van a dejar con la boca abierta. Esto fue No te imaginas qué, y lo que viene te va a sorprender aún más.